En ese día me doy cuenta que siempre escogía a 3 hombres para que fueran a orar con él. Uno de ellos era Pedro, el otro era Jacobo y Juan. Pero una de las cosas que me pregunté y dije, ¿por qué esos hombres? Y me doy cuenta que cuando la iglesia comienza, fueron los 3 líderes que comenzaron a trabajar para la obra de nuestro Dios. Pedro y Juan, y aún a Jacobo se le quita la vida, se le corta la cabeza. Si ustedes se dan cuenta la historia de ellos, se dan cuenta la historia de Jacobo y Juan, hermanos, los hijos del trueno, los cuales de repente Dios cambió. Y una de las cosas que me quiero dar a entender también, dice la palabra, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 26, 36 al 44. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 44. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? La oración de Jesús, o la oración, era un hábito de Jesús, era un hábito del Señor. Lucas empieza la descripción de la agonía de Jesús en el Getsemaní, diciendo que era una costumbre de Jesús irse al monte de los olivos. Las palabras indican, o esas palabras de Lucas indican, que Cristo tenía la costumbre de irse a este sitio. Era un lugar privilegiado de él para las oraciones. Aquel lugar le era familiar al Señor. Y lo que hacía este sitio también en esta oración era también lo cual los evangelios hablan mucho de las oraciones del Maestro. Sus oraciones públicas las encontramos también como privadas también. Públicas y privadas. Allí en Marcos capítulo 1, 35 habla que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Nos hablan también de las horas vespertinas. En Marcos capítulo 6, 46 al 47, y después que hubo despedido fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Habla también de las oraciones solitarias, cuando él estaba solo. En Lucas capítulo 5, versículo 16, nos dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Nos habla también de las noches enteras que pasaba en oración. Y esto me llama la atención, el cual momentos que pasó toda la noche orando. No sé cuántos de nosotros hemos pasado toda la noche orando. Ahí en Lucas capítulo 6, versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Pero me llama la atención por qué lo hizo. En Lucas capítulo 6, versículo 12, me llama la atención por qué pasó la noche completa orando. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12. ¿Se da cuenta el trabajo que tenía que realizar?
era necesario que escogiera y tener en comunión con Dios cuáles hombres aquellos iban a estar, porque tenía muchos discípulos. Pero pasó la noche orando para escoger a los hombres que iban a trabajar con él en el ministerio. Quiere decir entonces que cada uno de nosotros, antes que comencemos cualquier actividad, es necesario que estemos orando para que Dios obre en cada actividad, ¿cierto? Si miramos en el ministerio que iba a comenzar 40 días y 40 noches en el desierto para empezar el ministerio, miramos también a Moisés en el Antiguo Testamento preparándose también, orando para comenzar el ministerio. Nos habla también los evangelios de Jesús orando con sus discípulos solamente. Ahí en Lucas capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos. Qué hermoso, hermanos, qué glorioso sería que la iglesia, si para cada uno de nosotros la oración fuese algo habitual en nuestra vida, si tuviéramos un sitio reservado para buscar el rostro de Jesús, si tuviéramos algún lugar especial nosotros para orar con Dios, si tuviéramos un lugar privilegiado como Él para estar a solas con Dios. La oración es un privilegio, hermanos, digno de personas especiales. Es un privilegio. Dije, Él siempre escogía a 3 personajes: Pedro, Juan y Jacobo, que eran los hijos de Zebedeo. Dice, quedaos aquí y velad conmigo, en el versículo 37 y 38 de nuestro texto. Escogió únicamente 3 para que se quedaran con él y velaran también con él. Fueron los mismos también que acompañaron al Señor en la transfiguración. Fueron también los que en la resurrección en la hija de Jairo. ¿Por qué fue que Jesús escogió a estos hombres únicamente? A esos 3 discípulos, Pedro, Juan y a Jacob. Para enseñarle las experiencias especiales que ellos tenían que vivir. Porque ellos serían los líderes de la iglesia que comenzarían allá en el libro de Hechos. Para que preparasen realmente el camino de Dios. Porque a través, hermanos, de las experiencias especiales que ellos tenían con Jesús, o sea, los estaba preparando para algo muy especial a ellos. Y era necesario que también ellos supieran la manera de orar, la manera de comunicarse con Dios día con día. Yo no sé cuántos de ustedes oran, yo no sé cuántas veces oran, yo no sé cuánto tiempo pasan orando, pero Jesús de antemano aquí le dice a los discípulos: ni una hora habéis podido orar conmigo, una hora únicamente. Alguien dijo: intenta grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. Y no hay cosa más grande que uno puede intentar: buscar el rostro de Dios. La oración, hermanos y amigos, no es un hábito de la gente con mediocridad. La oración es una devoción de personas que tienen cierta relación especial con Dios. Nuestra grandeza de carácter, nuestra grandeza espiritual, es una proporción al espíritu en la oración que hay en nosotros. Dios nunca usará consistentemente a alguien que no sea de oración. Las experiencias, hermanos, más profundas en la vida espiritual toman lugar cuando la oración es una parte integral de nuestra vida. Una parte integral de nuestra vida fuerte. Cuando la oración es una prioridad. La oración debe de ser una regla y no una excepción. Debe ser un hábito, no algo circunstancial. Debe ser algo familiar, no algo desconocido. Cuando realmente hay una mutua confianza, una mutua relación con Dios, te vas a dar cuenta que realmente Dios está obrando en tu vida, pero tienes que orar día con día, a cada momento, a cada minuto, dice Pablo, orad sin cesar. O sea, no pares de orar.
A veces nosotros, hermanos, tenemos la tendencia de orar únicamente cuando tenemos problemas. Únicamente cuando algo se está presentando. Es cuando nos sentamos a orar. Recuerdo en una ocasión que estaba temblando ahí cerca de San Francisco y una señora se hincó para orar. Vamos a orar porque está temblando. Después de que pasó el temblor, se acabó la oración. Únicamente nos acordamos de Dios en nuestras necesidades. Si Pablo menciona y dice que oremos sin cesar, quiere decir que la vida de la oración tiene que ser continua. ¿Oras? ¿Paras de orar? Sigue orando. Prácticamente no hay suceso grande en la Biblia que esté precedido de la oración intensa. Antes de ir a Moisés, a Faraón, habló con Dios en el desierto. Antes de recibir los mandamientos también para la nación, estuvo con Dios 40 días y 40 noches orando con Dios. ¿Sí? Personajes que encontramos en la Biblia, también los encontramos orando. Acordémonos de Pablo. Pablo, antes también de comenzar el ministerio, dice que estuvo ayunando y estuvo orando. Personajes de oración. Constantemente. La iglesia, cuando iba a escoger también los diáconos o los 7 líderes, dice la palabra que estuvieron orando para escoger a aquellos varones. Dice la palabra también que la iglesia en el principio era una iglesia de oración. Todos los días se la pasaban orando y dando gracias a Dios por todos los acontecimientos que estaban aconteciendo, todo lo que estaba pasando. Amados hermanos y amigos, necesitamos nosotros estar en comunicación con Dios en cada momento para que Dios nos ayude. ¿Queremos victoria? ¿Queremos victoria? Necesitamos orar. Necesitamos orar en cada momento. Recuerdo cuando la iglesia estaba reunida, aquellos 120 que dice la palabra aproximadamente, estuvieron en oración durante mucho tiempo. La historia también nos dice de grandes avivamientos en la historia que ha habido alrededor del mundo, han sido también por la oración. Quiero decirle que si usted busca al Señor con todo su corazón y hace la oración práctica constante, va a pertenecer a los personajes que han estado orando diariamente. Pero si viene usted con indiferencia en la oración y no es parte integral de su vida, será parte del montón únicamente. Yo no sé, pero un hermano dijo, y se me hizo chistoso a mí, dijo: hermano, hice una oración del drive-thru. Dije: ¿qué es eso? Una oración del drive-thru. Es como cuando llegas al pedir una hamburguesa, ¿verdad? Y ya te la tienen preparada. Así hice la oración. Una oración rapidita. ¿Se da cuenta? Si Jesús pasaba toda la noche orando y nosotros hacemos oraciones rapiditas, no sé cuánto nosotros aguantaríamos a Jesús orando toda la noche. Si los discípulos que andaban con él, dice la palabra, ni tan solo una hora pudieron estar conmigo orando. Y además de eso, ¿qué dice la palabra? Acordémonos a qué los invitó Jesús a orar, ¿cierto? ¿Qué estaban haciendo ellos? Mientras Jesús estaba orando, se ven los ronquidos. No sé si serían de Pedro, Jacobo, de Juan, pero estaban dormidos. Y viene Jesús y los despierta. ¡Hey! Despiértense. ¿Se acuerdan qué les dijo Jesús? Mi alma está muy triste. O sea, algún acontecimiento grande va a pasar. Quiero que estén conmigo orando. ¿Se da cuenta? ¿No le pasó a usted alguna vez que le hizo a su esposa en la mañana, de madrugada:
Oye, ¿sabes qué? Tengo miedo, tengo temor, ¿me acompañas a orar? Y que su esposo esté durmiendo y usted esté orando. Oye, ¿vas a orar conmigo o se está durmiendo? A veces es que está orando, porque tú no sabes, tenía los ojos cerrados, ¿verdad? Tú no sabes, ¿verdad? Pero no. Hay momentos, hermanos, intensos que debemos de estar en comunión con Dios, en comunicación con Dios para orar, ¿sí? La oración es una práctica, dijo, que envuelve agonía. Dice en el 37 y 38, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta cierto punto la redención de la humanidad se ganó en el Getsemaní. ¿Okay? Es cierto que en la cruz Cristo pagó el precio muriendo por nosotros, pero la decisión, fíjense bien en esto, la decisión de ir a la cruz la tomó en el Getsemaní. Ahí le dice al Padre: Padre, si tienes otra forma de que yo muera, hazlo, pero toma tú la decisión de que yo haga las cosas como tú son. ¿Sí me entiende? La decisión de ir a la cruz la firmó Cristo en el Getsemaní. Si en el Getsemaní Cristo se hubiera negado a ir a la cruz, el Calvario nunca hubiera existido. Fue ahí en el Getsemaní donde la batalla se libró, donde Cristo decidió beber la copa del sufrimiento. Fue ahí donde le dijo al Padre: hágase tu voluntad y no la mía. Y también le dijo a los discípulos: prepárense porque el enemigo viene. Es ahí cuando iba a enfrentar a Judas y a toda aquella turba en aquella noche. Es ahí donde se libró la batalla, en la cual tenía que enfrentar a Satanás como enemigo. Y él les dice: prepárense. Y el otro día les dice: el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Prepárense, porque el enemigo viene. De antemano, hermano y amigo, Jesús está diciendo: prepárate con la oración. Es la arma más poderosa y más fuerte que tenemos contra el enemigo. No es con espada, no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu, orando, con ruego, en oración. Es ahí como se ganan las batallas. Es ahí donde realmente está Jesús. Horas, ¿se acuerdan horas antes? ¿Dónde había estado Jesús? Había estado con los discípulos celebrando, ¿se acuerdan? La Pascua, instituyendo la cena del Señor, ¿se acuerdan? Ahí había estado Jesús antes. Ahora, Cristo no únicamente se conformó con aquel servicio, tampoco con que hayan cantado sus apóstoles al salir de aquel aposento, mientras caminaban hacia el Getsemaní. La celebración de la cena del Señor o la Pascua, la institución de la cena, de acuerdo también que le lavó los pies a los discípulos, y también realmente van caminando hacia Getsemaní, no fueron, hermanos, más que una preparación de antemano para horas intensas en oración. Él sabía lo que iba a acontecer más adelante, pero de antemano antes se está preparando en el servicio. Estaban en comunión unos con otros, estaban celebrando la Pascua, y después de ahí dice salieron, y habiendo cantado el himno, dice, ¿verdad? Dice la palabra, salieron. O sea, tuvieron servicio, adoración a Dios, pero no todo terminaba ahí. Dice que salieron caminando, ¿hacia dónde? Hacia el Getsemaní. El servicio no terminó ahí. Quiere decir entonces que nosotros, el servicio ahora no termina aquí, sino que termina más adelante. Seguimos orando, seguimos alabando a Dios. Aun cuando sale de este lugar, tienes que salir a enfrentar a quién? Al enemigo. Porque aquí tenemos comunión con Dios, ¿cierto? Ay, qué tristeza me da con aquellos que se conforman con un poquito servicio, un poquito de iglesia, nada más. 3 horas, 2 horas de iglesia. ¿Cuánto tiempo estamos aquí en la mañana? 2 horas. ¿Te conformas con eso? ¿Qué tal si hubiera dicho Jesús: bueno, ya tuvimos el servicio, vamos
ya celebramos la Pascua, ya cantamos, ya le lavé los pies, le serví en todo. Vámonos, cada quien para su casa, vámonos. Pero ¿qué pasó después? Sin embargo, pasó y sintió la necesidad de seguir orando. Las oraciones más sobresalientes en la Biblia, hermanos, son los resultados más que dijeron o produjeron grandes victorias, pero fueron oraciones con agonía y lágrimas, dolor y cansancio. ¿Okay? Las oraciones contestadas. Cuando Israel, recuerdo en aquella ocasión que está peleando contra Amalek, y Moisés está orando por su pueblo, pero Moisés está cansado de estar orando. Y dice la palabra que cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, él estaba pidiendo en el monte por su pueblo, para que realmente derrotara a Amalek. Pero Moisés se cansó. Pero vinieron los dos hombres que estaban con él, que fueron Caleb y Josué. Y dice la palabra que le levantaron las manos y Moisés comenzaba a orar fervientemente. Allá en Éxodo capítulo 17, versículo 10 al 13. Dice la palabra que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dice la palabra que era Aarón y Hur los que sostenían las manos de Moisés, el uno al lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en los pies de Moisés y siguió orando. ¿Ganaron la batalla? Sí. Aquella guerra la ganó Josué con espada, la ganó Moisés con las oraciones, con un cansancio y agotamiento. Moisés hizo esto. Ahora, no fue una ocasión de vacación lo que estaba pasando Moisés, sino que estaba orando a Dios. Me acuerdo una madre que oraba y oraba en cada momento. ¿Se acuerdan de Ana? Con aquellas lágrimas que oraba Ana por tener un hijo. Aún todavía Elí le dice: ¿por qué oras? ¿Por qué lloras? Y luego todavía su esposo le decía: ¿no soy yo mejor que tantos hijos? El Cana le preguntaba y le decía: oye Ana, pues aquí estoy yo, ¿para qué quieres hijos? Ana decía: no, es que realmente yo quiero que Dios me bendiga con un hijo. Y oraba todos los días oraba Ana por un hijo. Ahora, le respondió Dios, le dio a Samuel. O sea, Dios proveyó un hijo para Ana. Pero mire cómo oraba y cómo lloraba Ana. El derramamiento de las lágrimas. ¿Cuántas madres, cuántos padres derraman las lágrimas por sus hijos? Orando por ellos. Me acuerdo yo, hermanos, cuando estaba pequeño, mis hijos. Yo cuando antes de ir a dormir le decía a mi esposa: vamos a orar por nuestros hijos. Ahí estaban ya ellos dormidos. Llegamos al pie de la cama y nos poníamos a orar por ellos. Desde pequeños los entregamos a Dios y orábamos por ellos. Es que la oración, hermanos, realmente en el matrimonio, cuando estén juntos, hermanos, esposo o esposa, júntense a orar. Júntense a orar con sus hijos. Había una familia que oraba todos juntos, pero había un hijo, verdaderamente ya les he predicado, que no era cristiano, y ellos oraban como familia, pero el hijo aquel cristiano no estaba ahí. Y el padre le decía: padre, hijo, yo oro por ti. ¿Se acuerdan de Job, que oraba cada día por sus hijos? Dice: por si algún mal hayan hecho, yo oro por ellos también. Oremos por nuestros hijos, oremos por los jóvenes, oremos por la nación, oremos por los líderes, oremos por la iglesia, oremos por la juventud que se está levantando ahora, oremos por los pequeños que vienen también atrás de nosotros, hermanos.
y amigos, oremos por los ancianos. Oremos por la gente que está a la avanzada, que está sufriendo allá en los asilos, allá cuando ya los hijos ya no se mientan por allá. Oremos también por ellos, hermanos. Oremos por el mundo entero. A veces nos quejamos. Mira lo que está pasando con el presidente. Mira lo que está pasando con el gobierno. Mira lo que está pasando con la iglesia. Mira lo que está pasando con la familia. Pero no nos hincamos a orar por esas necesidades. En cierta ocasión se me viene a la mente de esta historia. Estaban dos esposas de predicadores platicando, y una estaba cosiendo las rodillas del pantalón de su esposo, y la otra estaba cosiendo las sentaderas del pantalón de su esposo. Y estaban platicando las dos. Y la que estaba cosiendo las rodillas del pantalón de su esposo decía: ¿cómo está creciendo la iglesia y sigue cosiendo? Y la que estaba cosiendo las sentaderas del pantalón del otro predicador decía: pues en la iglesia con nosotros no pasa nada. Con nosotros no pasa nada. Y la que estaba cosiendo las rodillas decía: con nosotros sí. Muchas cosas están pasando. Espero el Señor que entienda la lección. No estemos sentados, sino que estemos hincados, orando, aun cuando los pantalones se rompan. Oremos a nuestro Dios. La oración tiene que ser un hábito, tiene que ser algo familiar para nosotros. Velad y orad, dijo Jesús, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La única forma en que ellos, los discípulos, podían mantenerse fieles, entregándose a la oración, el Señor no les dijo: ¿saben qué? Mientras voy, pónganse a leer. O mientras voy a orar, pónganse a platicar. O mientras yo estoy orando, hagan algo. Corten ramitas, o a ver qué hacen ahí, o hagan una alumbrada mientras voy orando. No, le dice: pónganse a orar también. Pero ellos se malentendieron el tema, porque en lugar de orar se pusieron a dormir. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué? La razón, por qué no hay nada que proteja mejor al cristiano que la práctica consistente en la oración. Es interesante cómo se asocia la vigilancia con la oración en la Biblia. Cuando el Señor habló al fin del mundo, incluyó el discurso diciendo: velad pues en todo tiempo orando. En Lucas capítulo 21, versículo 36. Todo el tiempo orando. En el pasaje en el cual habla sobre la armadura del cristiano, el apóstol Pablo nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando y velando. Colosenses 4:2 nos dice algo casi igual que Efesios capítulo 6, versículo 18. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, hay dos cosas muy importantes. Habla de la oración y habla de velar, ¿cierto? Velo y oración. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. ¿Y qué? ¿Y velad y qué? ¿Velad y qué? Velad en la oración. Miramos que la Biblia habla en la oración como el medio del cual uno vela. Esto es como es que uno se cuida. Cuando Jesús dice: velen conmigo, en el versículo 38 del texto, Cristo no nos pide algo que no haya hecho Él. Muchas de las cosas que Él hizo espera que nosotros hagamos. Por ejemplo, cuando hablaba de la humildad y la mansedumbre, ¿se acuerdan? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón,
y hallaré descanso para vuestras almas. Cuando le lavó los discípulos también, dijo: esto que he hecho también ustedes ejemplos he dado para que ustedes también lo hagan. Cuando habló de las obras también dijo que él haría muchas cosas, pero también nosotros haríamos muchas también más grandes. En el Getsemaní el Señor también dijo a Pedro, a Juan y Santiago: velad conmigo. No les dijo: velen por mí, ¿verdad que no? Dice: velad conmigo. O sea, estén conmigo atentos, estén conmigo velando, velen conmigo, oren conmigo, estén conmigo. ¿Cuándo es que nosotros es cuando oramos? Miren, Jesús invitó a Pedro, a Jacobo y a Juan a orar, ¿cierto? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Jesús les dijo que oraran con Él y velaran con Él? Él les dijo: el enemigo viene, velen y oren conmigo. ¿Los preparó de antemano? Sí, porque viene el enemigo. Nosotros oramos después que llegue el enemigo. Es cuando comenzamos a orar. Ya cuando el enemigo nos dio barras, comenzamos a orar. Ay, ¿qué nos hizo? Ya mira nomás que hay que orar. Se te dijo de antemano que oraras. Mira lo que acontece después. ¿Te das cuenta? ¿Has leído la parte esa? Viene la turba, viene Judas, le da un beso, lo traiciona. En eso alguien saca algo escondido por ahí, no sé dónde lo traería. Cuando Jesús les dijo: no lleven espada en el forja, no la lleven, pero saca por ahí una espada y pácatelas, le corta la oreja a Malco. Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no te dije que estuvieras preparado, orando? Mira cómo estás actuando carnalmente. Te dejaste llevar. ¿Por qué? Por el coraje. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones y ofendes y te alteras, te enojas, te molestas. Pero mira cómo me trató. Se te dijo que oraras. Me di cuenta en cierta ocasión que una iglesia se desbarató toda. Hace muchos años de esto, porque los líderes no llevaron la oración para enfrentar este problema y se dejaron llevar por las emociones y los pensamientos. ¿Se acuerdan lo que estaba pasando en la iglesia? O tu esposa o tus hijos quieren la iglesia, siga orando, no dejes de orar, no dejes de orar, orad sin cesar, no te canses de orar. ¿Quieres cambiar de actitud? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres cambiar tu ego? ¿Quieres cambiar de cómo eres? Ora para que Dios pueda obrar en cada actitud o emoción que tú tengas. Tal vez eres rencoroso, tal vez eres envidioso. Pide a Dios que te quiten aquellas cosas. A veces pedimos cosas de las cuales no necesitamos y Dios me dice: ¿sabes qué, hijo mío? Yo sé lo que tú necesitas. Santiago dice: ustedes piden y piden mal. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo te haces enemigo de Dios? Porque no saben pedir. Están pidiendo para sus deleites únicamente. La oración, dice Santiago, que la oración del justo, ¿qué puede? Puede mucho. ¿Sabe usted eso?
La oración del justo puede mucho. Mi pregunta ¿es usted justo? Jesucristo te hizo justo a través de la justicia de Él. Y tienes que orar con justicia. La oración del justo puede mucho. Si Elías, con aquellas debilidades como hombre, oró porque no lloviera y llovió, y después ora porque llueva y llueve, dice, ¿cuánto Dios no puede hacer también con ustedes orando? La oración es algo que nos tiene que agarrar a nosotros, añadirse a nosotros, no nomás espontáneamente por allá que salga una oración, no, sino que debe ser algo familiar en nuestra vida diaria, no nomás orar muchas veces cuando se me antoja, se me antojó orar, se me antoja hacer una oración. Tienes que orar continuamente, orar sin cesar. ¿Cuántas veces comemos al día nosotros? Me dijo el doctor, como yo tengo diabetes, que tenía que estar comiendo cada media hora, una hora, no sé cuántas veces, pero tengo. Imagínense si oráramos cada momento así. El doctor de doctores me dice, ¿sabes qué, Candelario? Tienes que orar cada hora. Y si no, media hora algo. ¿Sabes para qué? Para que te alimentes espiritualmente por dentro y tengas victoria. ¿Sabe por qué muchas veces nos debilitamos espiritualmente y andamos caídos espiritualmente? Por falta de oración. Y a veces nos decimos, ¿sabe que la oración es la fortaleza del alma? ¿Sabe que ¿por qué seguimos tantos mandamientos de Jesús, pero no seguimos el mandamiento de orar? Es un mandamiento realmente que Dios me da para la oración en cada momento de mi vida. Quiero tener victoria, quiero estar bien con Dios, oremos. En cada momento, en cada lugar, alzando manos santas a Dios, orando. Y otra cosa, velando. En esta mañana, hermano, hermana, si te ha faltado la oración y no está la oración contigo, te pido realmente que busques a Dios en esta mañana. Te pido que realmente seas una persona de oración. En cierta ocasión, a veces nos da vergüenza orar. Fuimos a un restaurante y le dijimos a un joven, ¿puedes orar por la comida? Y volteó para todos lados. Le dijimos, ¿por qué volteas para los lados? Es que estoy mirando a ver si alguien me mira. ¿Por qué? Es que tengo vergüenza. ¿Puedes orar? Sí. Y otra vez volteó para todos lados. Nos da vergüenza orar. En cierta ocasión, un hermano salía con su Biblia del apartamento, con la Biblia en una bolsa de papel, todos los días. Le dije, hermano, ¿por qué esa bolsa? Es que no quiero que mis vecinos me miren con la Biblia. Vergüenza. Vergüenza a orar. Vergüenza a que me digan que soy cristiano. Jesús me está invitando y diciendo, ven a orar conmigo. ¿Sabes cuál es el teléfono de Dios, el 911? ¿Sabes cuál es el 911? ¿Tú lo sabes? ¿Sabes cuál es el 911 de Dios? El Señor tiene un 911, un teléfono de emergencias. Jeremías 33:3. Llama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Pero llámame, yo te voy a responder y te voy a enseñar grandes cosas.
Cada momento que necesites a Dios, llámale, agarra el teléfono y platica con Dios. Oh,